Saludos, bendiciones, espero que estén muy bien. Un placer nuevamente por acá, cumpliendo con la responsabilidad de enviar este video para la materia El proyecto de Dios de la historia de la Universidad Prometa de Costa Rica. Quiero ir lo más breve posible al acto 2C de dicha actividad que nos envió el profesor Ted Kaufman. Bueno, comenzando anteriormente con lo que se manifestaba del momento en que el pueblo de Israel sale con Moisés de Egipto, cruzan el Mar Rojo. Ellos llegan a un lugar llamado el Monte Sinaí. El Monte Sinaí es un lugar muy enigmático. Para algunos han registrado la historia, o para algunos estudiosos creen que esto es un lugar mítico, teniendo presente que actualmente se cree que es la península del Sinaí. Sin embargo, la Biblia nos habla en Gálatas que está ubicado en Arabia Saudita, en un lugar llamado Al-Jabas. Sin embargo, no vamos a entrar en la dinámica en que fue o se tiene con respecto al Monte Sinaí, solamente hablar de la historia. Moisés llega al Monte Sinaí junto con el pueblo, y allí el Señor le entrega las dos tablas que traen consigo el decálogo divino, es decir, los 10 mandamientos. Quiere decir que ciertamente el Monte Sinaí también se conoce como el Monte Horeb. Fue el lugar donde se dio lugar al escenario de conocer la ley de Dios. Allí quedó plasmada y podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel recibió el mensaje directamente por Moisés, cuando fue a buscar de parte de Dios, y se le fue recibido y se le fue encomendado este mensaje. Este relato se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20. Anteriormente, en el monte Horeb, en el Sinaí, Moisés ya había tenido una experiencia personal con Dios. Quiere decir que durante este momento podemos darnos cuenta que Dios quiere mostrarse a su pueblo cara a cara, pero la única persona que podía, desde un punto de vista, tener esa relación, estaba apto para poderlo ver, era nada más y nada menos que Moisés. Quiere decir que el Monte Sinaí revela un momento espiritual entre el pueblo de Dios y Dios mismo, y la relación que tiene Dios con su pueblo. El evento del Monte Sinaí da acotación a la alianza que Dios tiene con su pueblo. Allí podemos ver la caracterización de Dios con su pueblo. No obstante, también podemos darnos cuenta allí la alianza que hizo Dios con Moisés, donde dejó plasmadas las promesas divinas que quería Dios para su siervo. Esta alianza traía consigo, por supuesto, responsabilidades mutuas, pero también una cantidad enorme de promesas que Dios quería tener con Moisés. Dentro de esa enorme responsabilidad que tenía Moisés, era que Dios le había encomendado que obedeciera para poder recibir la garantía de que su presencia estuviera ciertamente con él. Es decir, Dios le prometió que siempre iba a estar junto a él. Pero esa alianza también le quedó como muestra de lo que Dios quería hacer posteriormente. Eso es con el tabernáculo, un lugar sagrado donde Dios moraría alrededor de su pueblo. Moisés recibió detalles muy específicos a la hora de crearlo. En resumen, la promesa de Dios en el monte Sinaí incluía los 10 mandamientos, la alianza con el pueblo de Israel y la guía divina a través de la nube y el tabernáculo. Por supuesto, queda demostrado que había maldiciones que iba a tener el pueblo de Israel si no obedecía la palabra. En el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo 28, se detallan las maldiciones que vendrían sobre el pueblo de Israel si no obedecían al Señor
y no seguían finalmente sus mandamientos y leyes. Algunas de estas maldiciones incluyen, ser maldito en la ciudad y en el campo, que las cosechas, los hijos y las actividades estén afectados negativamente, enfermedades de sequía, falta de lluvia, dificultades en la vida cotidiana, derrota ante los enemigos y dispersión en todas las direcciones, llagas, enfermedades, confusión, pérdidas y posesiones, dificultades en las relaciones familiares. En resumen, las maldiciones por no obedecer los mandamientos son una parte importante en la enseñanza bíblica y nos recuerdan la importancia de vivir conforme a los principios divinos. Ahora bien, llegamos al hecho del tabernáculo. El tabernáculo era una tienda móvil transportable que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Los israelitas lo construyeron mientras viajaban por el desierto después de ser liberados de la esclavitud de Egipto. Dios dio instrucciones específicas a través de Moisés sobre su diseño y materiales a usar. Eso lo vemos en el capítulo 25 de Éxodo. Por esta razón, a menudo se le llama el tabernáculo de Moisés. Hay un simbolismo en el tabernáculo. Simbolizaba la presencia de Dios. Era el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios y la adoración. Jesús representa a Jesús, Dios con nosotros, Isaías 7:14, Mateo 1:23. Presencia divina, refleja presencia de Dios en medio de las alabanzas de su pueblo, Salmo 22:3. Creyentes en Jesús, nuestro cuerpo es considerado templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19. La única entrada al tabernáculo simboliza a Jesús, Juan 10:9. El altar de bronce representa a Jesús como el sacrificio, perfecto y sin mancha, Hebreos 9:13-14. La fuente o lavacro se relacionan con el bautismo y la necesidad de nacer del agua. La mesa de los panes recuerda la provisión constante que Dios durante 40 años en el desierto, y también habla de Jesús como el pan de vida. Aquí, Moisés delega funciones sobre 2 espías para visualizar qué existía en la tierra prometida. Se necesitaba reconocer la tierra. Por supuesto, allí había que hacer una segmentación de acuerdo a las tribus, porque habían tribus que tenían más poblaciones que otras. La exploración de la tierra, se envían a esos 10 espías. Ellos traen noticias, 8 de ellos, sus noticias son nada favorecedoras, mientras que los otros 2 ven oportunidad en medio del camino. Estos fueron los informes que trajeron los 8 espías. Era una tierra peligrosa, no era favorable, había gigantes. Josué y Caleb fueron totalmente diferentes. Su informe de inspección que hicieron sobre la tierra prometida fue muy favorecedor. A pesar de la garantía y la muestra de la óptica con la que Josué y Caleb vieron la tierra prometida, no fue para nada aceptada entre el pueblo. Ellos se dejaron llevar por el temor y la incredulidad. Luego conocemos a Josué. Josué fue quien de una manera u otra sucedió en el cargo, o vamos a decirlo así, quedó bajo el cargo del pueblo de Israel en el momento en que Moisés es ciertamente sacado del liderazgo que había dentro del pueblo de Israel, pero se necesitaba un líder, y ese líder era nada más y nada menos que Josué. Josué como sucesor de Moisés. Josué fue el sucesor de Moisés como líder del pueblo de Israel después del éxodo y la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés condujo a su pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida. Cuando Moisés fallece, Dios elige a Josué para liderar a los israelitas en la siguiente fase de su viaje. Allí hay una conquista y se destaca en la historia porque Josué, en su papel en la conquista de Canaán, de la tierra prometida, guió al pueblo en la toma de ciudades como Jericó, donde murallas cayeron milagrosamente, y después de 7 días de marcha alrededor de la ciudad, Josué también lideró campañas militares como los pueblos en la región, la posesión de la tierra que Dios había prometido a Abraham y a sus descendientes.
Ciertamente podemos entonces darnos cuenta que durante la transición de Josué hubo algo que sucedió allí, que sí hubo muchas conquistas, pero no hubo un escenario de transición saludable para las nuevas generaciones en cuanto al liderazgo y a principios bíblicos. El periodo de los jueces, muerte de Josué hasta el inicio del imperio de Saúl. Durante este tiempo de los jueces, el pueblo de Israel dejó su vida nómada para emanciparse dentro de un territorio. Por supuesto, toda esta división de territorio fue bien planificada, fue prácticamente una logística, un censo que se hizo por tribu, y cada tribu tuvo su espacio de tierra, su posesión de tierra. Pero dejaron de ser nómadas. Es una característica muy importante dejarla claro, porque eso trajo consigo también la comodidad del pueblo de Israel. Las experiencias que se tuvieron eran diferentes a las que tuvieron en sí cuando estuvieron en la guerra y anteriormente a ello cuando estuvieron en el desierto. Ya había mucha comodidad, y allí, en ese proceso de comodidad, el pueblo de Israel abandonó su fe, abandonó a Dios, abandonaron lo que de una manera u otra el Señor les había dicho que no abandonasen. Estuvieron en una forma semisedentaria y eran agricultores, por supuesto, y es por ello que el pueblo de Israel se acomodó a su forma de vida, su manera de establecerse, y es allí donde viene el gran problema. Como el pueblo de Israel desobedeció a Dios, Dios levanta jueces para que dirijan al pueblo. Levanta hombres que eran representantes fieles para que de una manera u otra el pueblo fuera guardado en los momentos donde hubo mucha crisis y hubo guerra. Pero eso no quitaba el ciclo repetitivo de oposición, de apostasía y olvido por parte del pueblo hacia Dios. Por supuesto, el arrepentimiento no estaba muy de la mano del pueblo de Israel. Y bueno, aquí dejo una lista de todos los jueces destacados que existieron en esta época. El libro de los jueces nos enseña que ciertamente cuando olvidamos a Dios a causa de la desobediencia trae resultados fatales. La Biblia menciona en ese libro que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ciertamente habría que mencionar que Samuel fue quizás el primer gran profeta del pueblo de Israel, levantado en un momento de crisis, en cierta manera, porque aunque habían sacerdotes, no estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Dios levanta a Samuel como profeta, pero también es el último juez de Israel. Y es cuando allí le piden a este hombre que levante un rey para que dirija la nación. Evidentemente la muestra de insatisfacción por parte de Samuel era terrible, porque hasta ese momento no había existido reyes para el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios le dice a Samuel que necesariamente esto tiene que acontecer para demostrar que ciertamente el único rey que había por encima de todos los reyes de la tierra y el cual él quería precisamente reinar sobre su pueblo era Dios. Sin embargo, no lo aceptaron. Y eso da como muestra que todo lo que se planificó desde el Génesis, eso iba a suceder. Inclusive todo lo que se planificó desde la Torá acerca de los reyes, eso iba a suceder aquí. Y es allí donde nosotros visualizamos entonces que hay una caracterización profética desde el libro de Génesis hasta los eventos posteriores y que se cumplieron. Cabe destacar también que la vida de los reyes no era la vida que quizás el
pueblo imaginaba. El pueblo sabía de antemano que los reyes de diferentes potencias de aquel entonces eran malvados, eran crueles. Y la pregunta es, ¿acaso un rey del pueblo de Israel lo iba a hacer diferente? Esa era la pregunta que de una manera u otra se pudieron haber imaginado. Sin embargo, no se le hicieron. Sin embargo, en su gracia y en su misericordia, Dios levanta un hombre llamado David. Posteriormente, después de muchas situaciones, es levantado este hombre para redimir todos los tiempos o todos los años de abominación, de desobediencia que hubo por parte de jueces y por parte del mismo rey Saúl. David nació alrededor del año 1040 a.C. en Belén, en el reino de Israel. Fue el hijo de Isaí y Nisebet. Comenzó como pastor y se destacó con su habilidad con el arpa y su voz. La Biblia demuestra que David se hizo famoso al derrotar al gigante Goliat con una piedra y una honda. Fue elegido por Dios para ser sucesor de Saúl como rey de Israel. Lideró a los israelitas en batallas y expandió significativamente el territorio, controlando ciudades como Jerusalén, Samaria, Petra, Shabat y Damasco. Se le atribuye la autoría del libro de los Salmos, aunque la crítica textual plantea dificultades en esta atribución. Los salmos son himnos y oraciones poéticas que expresan una profunda relación con Dios. Sin embargo, podemos ver que también los salmos son cánticos folclóricos de fe, donde demuestra que ciertamente había una conexión más allá del ordinario por parte de David hacia Dios. David es conocido como rey y profeta del judaísmo. Su vida es importante para la tradición judeocristiana y su legado sigue siendo relevante en el sionismo moderno. Uno de los sueños más grandes de David era construirle una casa a Dios. Sin embargo, ese plan no era para él, estaba destinado para su hijo Salomón. Salomón nació en el 988 a.C. en Jerusalén, hijo del rey David y Betsabé. Y como rey de Israel, su reinado duró aproximadamente 4 décadas. Es recordado por su sabiduría, específicamente cuando pidió a Dios entendimiento para gobernar correctamente. Salomón es famoso por construir el templo de Jerusalén, un lugar sagrado para el culto a Dios. También organizó la expedición comercial con los fenicios hasta el país de Ofir. Salomón escribió varios libros bíblicos, incluyendo Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. Aunque su fe fue fuertemente al principio, en su vejez se volvió politeísta. Esto muestra que el pacto davídico fue una promesa eterna y esta promesa se encuentra en Samuel 2:7 y posteriormente se resume en 1 de Crónicas 17:11 al 14 y 2 de Crónicas 6:16. A través de este pacto Dios prometió a David, a Israel, que el Mesías, es decir, Jesucristo, surgiría del linaje de David, de la tribu de Judá, estableciendo un reino que permanecería para siempre. El pacto davídico es incondicional, lo que significa que Dios no impuso ninguna condición de obediencia para su cumplimiento. La garantía de estas promesas se basa únicamente en la fidelidad de Dios y no depende en lo absoluto de David o de la obediencia de Israel. Dios le prometió a David tierra prometida y un rey eterno. Dios reafirma la promesa de la tierra que hizo en los primeros 2 pactos con Israel, el pacto abrahámico y el de Palestina. Dios declara que Israel habitará en su lugar y nunca más será removido ni afligido. El rey eterno, Dios promete que el hijo de David reemplazaría como rey de Israel. Este hijo, Salomón, construiría el templo. Sin embargo, la promesa continúa y se amplía. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino y será firmada su casa y su reino para siempre delante de su rostro, y su trono será estable eternamente. Segunda de Samuel 7:13 al 16. Esto se refiere al Mesías, a Jesucristo, Jesucristo, quien es llamado el Hijo de David en el Evangelio de Mateo 1. En resumen, el pacto davídico establece que el Mesías vendría del linaje de David y establecería un reino eterno. Esta promesa tiene un significado profundo en la tradición judeocristiana y se cumple en Jesucristo, quien es el Rey eterno.
y descendiente de David.